Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La fotosíntesis artificial es un procedimiento que busca imitar a la naturaleza para transformar la radiación solar en energía química. Vamos a platicar con el doctor Edilzo Reguera, investigador del Laboratorio de Ciencia Aplicada del Instituto Politécnico Nacional, quien nos plantea la revolución que significaría desarrollar un combustible con dióxido de carbono y agua. Esto es Los Observadores. Edilzo, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. Bien, con mucho gusto de compartir con ustedes y compartir con el público. Muchas gracias. Nuestro planeta puede ser visto desde muchas perspectivas, pero una de ellas es sumamente interesante y poco común si lo contemplamos como un convertidor de energía. Recibimos todos los días radiación solar y los organismos vivos la transforman para su supervivencia. ¿Es así? Bueno, no solo los organismos vivos. Por ejemplo, la energía eólica es de origen solar porque es fruto de los calentamientos diferenciales, los movimientos de las masas de aire. La energía hidráulica es de origen solar porque es fruto de evaporación del agua y luego se trasladan esos vapores de agua en las zonas donde la orografía lo permite, se acumula agua a cierta altura y después esa agua cae y se utiliza para producir energía eléctrica. O sea que realmente es un gran transformador, transductor de energía del planeta. Y una de tus áreas de estudio se enfoca a uno de los procesos quizá mejor logrados que tiene la naturaleza, que es la fotosíntesis. ¿Me puedes explicar en términos generales cómo es este proceso? Bueno, este es un proceso que se desarrolla en el medio marino, en el zooplancton, en las algas. Y después que se ha desarrollado en el medio marino, que en definitiva lo que hace es capturar energía solar y convertir energía solar en energía química, se ha liberado la suficiente cantidad de oxígeno a la atmósfera para ayudar a crear la atmósfera y ayudar a crear la capa de ozono, que produce, que da lugar a la absorción, que absorbe la radiación ultravioleta. A la protección de nuestro planeta. A la protección del planeta. Y solamente después que se ha desarrollado el proceso de fotosíntesis en el medio acuoso, es que se traslada al medio terrestre y a los medios lacustres de la superficie terrestre no marina. O sea que estaríamos diciendo que la fotosíntesis es fundamental para que hoy tú y yo estemos aquí platicando. Sin ese proceso no podríamos existir, pues es lo que nos dota de oxígeno. Claro, no podríamos existir, no podría existir la vida como la conocemos hoy en el planeta. Ahora bien, hablas desde un laboratorio de desarrollo nanotecnológico donde se exploran nuevos materiales y se habla de un concepto que no puede ser... que es muy atractivo, que es fotosíntesis artificial. ¿En qué consiste esta búsqueda? Bien, lo que se pretende hoy en el laboratorio donde trabajo, en mi laboratorio y en otros laboratorios del mundo, es tratar de reproducir el proceso natural, pero sin mimetizarlo. Quiere decir, no vamos a plantearnos a construir todo el andamiaje complejo, molecular y bioquímico que está presente en el proceso de fotosíntesis natural, sino crear dispositivos con materiales, tecnología que pueda hacer en esencia lo mismo que hace la fotosíntesis natural, pero sistemas mucho más robustos y con mucho mayor eficiencia. Yo creo que, perdón, Edilzo, que te interrumpa, pero para que quien nos escucha tenga claro el tamaño del reto que implica reproducir algo así en laboratorio, creo que sería fundamental que nos explicaras cómo sucede el proceso de la fotosíntesis natural. Bueno, la planta adquiere el agua por las raíces y captura el CO2 por las hojas. Así es. Estos son dos procesos básicos. Llega la radiación solar y existen
4 átomos de manganeso en algo que se llama un cúmulo, un grupo de átomos, un clúster, también se le llama en inglés, que ayuda a partir la molécula de agua en 2 protones, 2 electrones y una molécula de oxígeno. Y eso se va. La molécula de oxígeno se va a la atmósfera. Es lo que genera nuestra atmósfera. ¿no? Ajá. Y después esos 2 protones viajan por un camino y los 2 electrones por el otro. Esa sería la fase luminosa. O sea, durante el día. Durante el día. Luego viene otra fase, que es la fase oscura, que es la nocturna, que es donde la planta captura el CO2. Y luego, utilizando esta energía que ha acumulado como energía química, la utiliza para reducir el CO2 y producir glucosa. Glucosa, para decir, el menor elemento de los azúcares que produce la planta, del alimento. Bien, eso es energía química. O sea, exacto, lo que tenemos es un proceso que ocurre en 2 fases, el luminosa y la nocturna. A través de la radiación solar en la luminosa, la planta recibe, transforma la radiación en una energía química que se puede convertir en azúcar, pero también en un alcohol, ¿no? Me imagino. Alcohol. Eso, ya traduciéndolo a fotosíntesis artificial, estamos hablando, por ejemplo, de obtener combustibles. Estamos hablando de obtener combustible utilizando radiación solar. Es decir, transformar la energía de radiación solar en una energía en forma de un combustible. Que ese combustible puede ser, como bien has dicho, metanol, etanol, un azúcar, cualquier compuesto químico que sea portador de esa energía. Yo he escuchado que alcanzar una obra de este tamaño implicaría algo así como el santo grial de la química, o sea, lograr transformar la radiación que recibimos todos los días, que es incalculable, a esto. ¿Sería así? Esto sería como una especie de santo grial, pero no reproducir exactamente el proceso. No vamos a reproducir el proceso, no se puede reproducir. Por lo menos en las condiciones actuales. No hay quien reproduzca ese proceso que llevó billones de años a la naturaleza. Pero estamos en un proceso de laboratorio de traducir esta energía, esta radiación, en combustibles. En combustible. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el estatus de esta investigación? El reto es transformar que la radiación solar yo pueda producir hidrógeno a partir de radiación solar, partiendo la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Ese es el gran reto. El 99% de la energía que lleva implícita la producción de un combustible está implícita en este proceso de producir hidrógeno. Si yo tengo hidrógeno, ya tengo combustible. Y ese hidrógeno lo puedo utilizar para reducir el CO2 y tener otros combustibles. El 99% de la energía que implica el proceso de fotosíntesis artificial es el que está implícito en la estructura de la molécula de agua. Este es un proceso cuesta arriba. La naturaleza tiene una forma muy particular de hacerlo, pero la fotosíntesis natural, su eficiencia es del 2%. Nosotros necesitamos una eficiencia muy superior a esa, porque necesitamos una demanda de energía, digamos, para el año 2050 de unos 30 terawatts de energía. ¿Cuál es la gran barrera? Es el desarrollo de materiales. ¿Me puedes platicar un poco cuál es el estatus actual de estos materiales y hacia dónde deberíamos de encaminarnos? En la década actual, en las últimas 2 décadas, se ha dado una coyuntura que no existía antes. Es la manipulación de la materia a muy bajo nivel, a nivel atómico. Es decir, yo puedo jugar con los átomos y colocar un átomo en un sitio, en el otro, en el otro, en el otro. La famosa nanotecnología, donde estamos descubriendo un mundo invisible, pero perfectamente manipulable. Manipulable, invisible para nuestros ojos directamente, pero manipulable y visible con los instrumentos, las herramientas que utilizamos. La existencia de esa posibilidad abre automáticamente la posibilidad de plantearte el problema de hacer fotosíntesis artificial. Porque puedes hacer nanoestructuras que sean capaces de partir la molécula de agua utilizando radiación solar. Sería, no sé si es válida la analogía, pero sería como crear
hojas artificiales que al recibir la radiación solar partieran la molécula de agua y liberaran las moléculas necesarias. Exactamente. El dispositivo que se intenta o que se está desarrollando se llama hoja artificial. Ok, y entonces, en ese punto, ¿cuál es el desarrollo actual? El desarrollo actual, ya hay materiales que trabajan muy bien en el borde del visible. La radiación solar que nos llega es básicamente 96% de radiación en el visible, esa que ven nuestros ojos, y 4% en ultravioleta. Hay materiales que hacen eso muy bien en ultravioleta, pero hace falta materiales que lo hagan muy bien en el visible. Ya hay materiales, nosotros tenemos materiales que lo hacen en el visible, pero todavía la eficiencia no es la deseada. Y además también este proceso artificial intentaría reproducir la fase nocturna. Hay dos retos. Uno, partir la molécula de agua, producir hidrógeno, pero ya almacenar hidrógeno es un reto enorme, enorme. Y entonces una opción para vencer ese reto, no enfrentar ese reto de almacenar hidrógeno, es producir alcohol directamente. Ok, entonces convertir esa energía química que ya produce al partirse la molécula en un alcohol, un metanol, etcétera. El alcohol, cualquier cosa, cualquier combustible. Dime una cosa, Edilso, ¿esto es un sueño o es una realidad? ¿Es algo que tú vas a atestiguar? Es algo que yo voy a lograr. ¿Es viable pensar que tendremos, no sé, algunas redes de captura de energía solar y eso vaya destilando un alcohol que a su vez mueva automóviles e industria? Mira, lo que sí podemos asegurar es que ya tenemos materiales que pueden hacer el proceso. Todavía no con la eficiencia que uno quiere. Países como México, semidesérticos, bañado por el sol la mayor parte del año, ¿se podrían convertir en una potencia energética a través de este proceso? Bueno, todo el desierto este de Sonora, Chihuahua, el desierto este de la zona norte, es un área que puede ser un área para cosechar energía solar. En múltiples formas, ¿no? Las energías renovables, lo interesante que tienen y también el reto es que no existe ninguna forma que usted pueda decir, con esta yo resuelvo todo. Es un conjunto de formas de aprovechamiento de la energía eólica, la hidráulica, la de la sola, la geotérmica, la de las mareas, la fotovoltaica, la fotosíntesis artificial, y ese conjunto es lo que nos da la riqueza y la diversidad del mundo de las energías renovables. ¿Tú te atreverías a decir, según el ritmo de tus investigaciones y de lo que sucede en otros laboratorios del mundo, en cuánto tiempo podríamos tener este proceso listo para una aplicación, digamos, industrial? Ya se está en la etapa de construir dispositivos y son dispositivos que a lo mejor no llegan a alcanzar la eficiencia que hace falta, pero ya estamos en el camino. Estamos en el camino de cuando Ford creó el primer coche. Era un coche muy rudimentario, pero fue el primer coche y miren hoy lo que tenemos. Y entonces, como se está en ese camino, lo único que hace falta es seguir abonando ese camino, seguir apoyándolo con recursos y con esfuerzo para que siga avanzando. Edilso, ¿eres optimista con respecto a que la civilización humana, el mundo tal cual lo conocemos hoy, llegará a estas soluciones energéticas antes de que el calentamiento global y los gases tipo invernadero nos ahoguen y nos pongan una crisis verdaderamente difícil? Sí, soy optimista. El hombre se caracteriza por buscar soluciones en las condiciones más difíciles. La especie humana va a enfrentar, va a reducir el calentamiento global, va a crear las tecnologías que hacen falta. La especie humana no se va a suicidar. Pues ahí está una frase contundente para cerrar esta conversación de Edilso, un científico que explora en la vanguardia de las energías renovables con un concepto muy provocador, fotosíntesis artificial, que da los pasos hacia una sustitución eventual de combustibles fósiles y además quizá una panacea en el consumo energético de la humanidad. Edilso, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.